Esas dos chicas en ese video son nuestras hijas. Vamos a proyectar el gráfico número 1, que es un gráfico de una imagen de mi familia. Son mis hijas, Isabela en el lado derecho y también en el lado izquierdo es mi hija Priscila. Se casó hace un par de semanas. Ella tiene unos 21 años, la menor tiene 17 y hace poco se fue para la universidad en Florida. Así que estamos ahí en casa ahora sin hijos en la casa por primera vez en unos 20 años. Entonces no sabemos qué hacer, cómo actuar, pero es un desafío que tenemos nosotros en este momento. Pero vieras que lo que a mí me encanta de ese video es que yo creo que, según mi parecer, ese video crea un punto de conexión con el cual todos nosotros de alguna u otra forma nos podemos identificar. Porque ese video cuenta la historia de vida que tienen nosotros. Y yo diría esta mañana que todos nosotros tenemos un trasfondo de vida. Todos nosotros tenemos una historia de vida, ¿no es cierto? Y puede que nosotros hayamos tomado la decisión de seguir los pasos de Cristo, o puede que no, pero eso no cambia el hecho de que todos nosotros tenemos una historia de vida y Cristo quiere ser parte de esa historia de vida. Pero si somos honestos en esta mañana, yo tendría que admitir que muchas veces esa historia se parece a la trayectoria de una montaña rusa, o sea, con los altos y también con los bajos. Y yo tendría que decirles en esta mañana, si me acompañan en el próximo slide, que habrá veces en la vida en las cuales nuestra historia de vida que Dios nos tiene puede causarnos volver a nuestros hogares entusiasmados por la provisión de Dios a través de las personas y también a través de las circunstancias de vida. Bueno, yo no sé de ustedes, pero yo nunca he escuchado la voz audible del Señor. El Señor me ha hablado, pero nunca en voz alta. Y yo me acuerdo que cuando tenía unos 12 años, yo estaba en una iglesia en Blackwood, Nueva Jersey. A los 12 años, en el lado izquierdo de esa iglesia, con las manos alzadas, alabando al Señor, cuando de repente yo tuve un encuentro propio con Dios. Y Dios me llamó a las misiones y a un país en particular. Así que cuando yo cumplí unos 26 años, yo me encontré antes del ejecutivo, de las asambleas de Dios, del departamento de misiones, y yo les decía: hermanos, yo sé que cuando tenía unos 12 años el Señor me llamó a las misiones. Entonces el Señor me ha estado preparando por tantos años y ahora estoy listo para ir a donde el Señor quiere que yo me vaya. Y ellos dijeron aquel día: ¿vieras que, Roberto, según nuestro parecer, es que no se puede? O sea, ese país está cerrado en este momento. Ustedes no pueden entrar por las fronteras y será imposible enviarlos allá a ese país. Es más, ustedes, o sea, en particular tú, Roberto, no tienes las herramientas que necesitas, creemos nosotros, para servir en ese país. Y bueno, yo sabía que el Señor me había dicho a los 12 años, pero no puedo creer lo que estoy escuchando, que ellos me están diciendo, es que Roberto, no se puede, ustedes no pueden, en particular tú no puedes. Estaba un poco destrozado en aquel momento, pero ¿sabe lo que hace el Señor? Él me abrió otra puerta. Entonces las asambleas de Dios nos ofrecieron un puesto allá en el país de Chile, en Sudamérica. Y yo no sabía absolutamente nada acerca de ese país, de Chile. O sea, bueno, yo tengo descendencia cubana, mi esposa puertorriqueña, y siempre hemos estado con caribeños. Y la verdad, no sé si hay chilenos acá en esta mañana. ¿Habrá unos chilenos? No hay ningún chileno. Vieras que la cultura chilena es bien rara, porque yo creo que los argentinos, yo creo que también los chilenos son más europeos
que latinos, o sea, con pelo rubio, ojos azules, y eres que era para mí una cultura bien rara porque yo no sabía cómo adaptarme, o sea, el español bien diferente, o sea, la cultura totalmente diferente que la cultura caribeña, entonces había que aprender muchas cosas y yo, la verdad es que no sabía casi nada acerca de ese país, pero yo decía aquel día, si el Señor me ha abierto esa puerta para ir a Chile, y si el Señor quiere que yo vaya a Chile, entonces bueno, entonces vamos nosotros. O sea, el Señor no me ha dicho absolutamente nada, pero si el Señor nos ha abierto esa puerta, entonces allá vamos nosotros. Entonces con nuestras hijas, 2 y 5 años, con mi esposa vendimos la casa, renunciamos nuestros puestos y nos fuimos para América Latina, el país de Chile. Y resulta que empezamos a trabajar en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, bueno, en las ciudades de Arica, Copiapó, Antofagasta. Yo viajaba de evangelista, pero yo trabajaba más que todo en el desierto, en el norte de ese país. Pero resulta que después de un par de años recibimos nosotros una llamada telefónica y las asambleas de Dios nos llamaron y nos pidieron cambiar de país e ir al país de Costa Rica. Es que nos dijeron ellos que mira, es que tenemos un problema con la trata de personas, el tráfico humano, la Iglesia Nacional no está haciendo nada como para combatir ese problema ahí en ese país, entonces hay mucha gente que necesitan restauración. Y nosotros creemos que por la historia de vida que tienen ustedes, que ustedes tendrían, o sea, ustedes son la pareja perfecta para ir a Costa Rica, entonces resulta que, mira, es que en 42 años de vida yo aprendí, bueno, por lo menos una cosa, que nosotros no podemos decirle nunca a Dios, porque yo creo que Dios es un experto en colocarnos en esas posiciones y también en esos puestos, en esos lugares a donde nosotros dijimos que nunca iríamos. ¿Están conmigo esta mañana? Por esa razón que nunca digo que no quiero ser nunca ministro a niños, porque yo me doy cuenta de que cuando yo digo eso, de una vez el Señor me va a colocar en una aula, en alguna iglesia, en la parte de atrás con los niños, entonces, pero no podemos nosotros decir nunca a Dios, nunca, porque Él es experto en colocarnos en esas posiciones. Así que en el año 2007, nosotros, bueno, nos acordamos que había muchas veces estando en los restaurantes, Spoons, hay uno que se llama Spoons en Costa Rica. ¿Habrá unos ticos acá? Tampoco ticos, bueno. Entonces nosotros, bueno, solíamos ir a Spoon y no era poco común ver un gringo con canas, ahí con una jovencita, qué sé yo, de 16, 15 años, y los dos no se entendían. Y uno sabía, porque ellos estaban ahí en ese restaurante. Entonces nació el deseo en el corazón de mi esposa, si queremos cambiar de slide. Nació en el fondo del corazón de mi esposa el deseo de trabajar con chicas y también con mujeres que estaban involucradas en lo que era la explotación sexual, la prostitución forzada, lo que es el tráfico humano, o sea, la trata de personas. Y para nosotros y para ella nunca quiso hacerlo. Pero como yo les decía, cuando nosotros decimos nunca, Dios es bueno para decir, ahora sí es posible. Entonces nos pidieron cambiar de país e ir al país de Costa Rica. Y en esa época, para nosotros, bueno, mi esposa, primero que todo, ella no quiso ir. O sea, porque sabíamos nosotros que la vestimenta, la cultura de Costa Rica, en cierto sentido era un poco, qué sé yo, provocativo.
O sea, entonces para mi esposa le costaba a ella porque ella no quería estar en ese ambiente. Ella no quería criar a nuestras hijas en ese ambiente, o sea, con chicas, bueno, bien expuestas por el tipo de vestimenta. Entonces a mi esposa le costaba mucho. Entonces ella al principio no quiso ir a Costa Rica, pero sabíamos que el Señor nos había llamado. Yo sabía que a los 12 años que el Señor me había llamado a las misiones. El Señor nunca decía en voz alta, Chile, nunca decía en voz alta, Costa Rica, pero el Señor estaba obrando en el corazón de nosotros. El Señor estaba colocando las piezas que Él necesitaba colocar. Y nosotros tenemos que saber que el Señor sabe bien colocar las piezas que necesitan estar colocadas en la vida nuestra. O sea, a veces hay cosas en la vida que nosotros tenemos que cambiar. A veces hay cosas en la vida que nosotros necesitamos sanar. Hay cosas con las cuales tenemos que tratar que nunca jamás hemos tratado en la vida. Pero el Señor sabe mejor que nosotros cómo tratar esas cosas en la vida nuestra. ¿Me explico? Esta mañana. Bueno, está bien, ustedes pueden hablar conmigo, o sea, que no estén tan calladitos, me están como asustando un poquitillo esta mañana. Pero el Señor sabe bien colocar las piezas. El Señor sabe bien cómo hacernos a nosotros madurar para ser las personas que Él quiere que nosotros seamos. Así que nosotros cuando llegamos al país de Costa Rica, formamos una amistad con una mujer que era chilena. Y hace unos 25 años ella vivía en Chile porque era chilena, pero ella se fue para radicar en el país de Costa Rica. Y resulta que ella organizó y fundó una fundación para trabajar con personas que eran víctimas de la trata de personas. Resulta que nosotros formamos una amistad y ella me dice un día, Roberto, yo jamás habría trabajado con ustedes si nunca estuvieran misioneros en el país mío, trabajando en la misma ciudad donde yo había nacido. Es más, en esta fundación ellos habían conseguido 250,000 chavos para construir un albergue para mujeres que eran víctimas de la trata de personas. La misma razón por la que nosotros estábamos ahí sirviendo en el país de Costa Rica. O sea, el Señor estaba colocando todas las piezas y no pudimos decir nosotros que el Señor no nos había puesto ahí en el país de Costa Rica. Y todo era, según mi parecer, pero perfecto. Mi esposa, como ustedes veían en ese video, ella entraba a prostíbulos. Ella entrevistaba a mujeres ahí mismo, en sus cuartos, donde ellas trabajaban. Ella, se ponía chaleco antibalas y entraba a esos lugares y jamás pensábamos nosotros que el Señor nos iba a abrir ciertas puertas como esas. Pero el Señor sabía lo que Él tenía que hacer. Entonces Él nos coloca ahí en Costa Rica, empezamos a trabajar con esta fundación y nos abrió un mundo increíble y el Señor hacía milagro tras milagro tras milagro. O sea, mi esposa, ella les puede decir que ella entraba, vieras que a prostíbulos, sentada en las camas, ahí donde trabajaban las mujeres y ella ministraba el evangelio de Dios. O sea, ella compartía la Biblia, ella compartía su testimonio en esos mismos cuartos donde trabajaban esas mujeres. ¿Cómo puede la iglesia llegar a los prostíbulos? A través de personas como mi esposa. A través de circunstancias que nosotros no jamás pudimos inventar. O sea, el Señor colocó las piezas para colocarnos en esos lugares, en esos momentos precisos, en esos momentos precisos. Pero puede ser que ustedes
esta mañana me quieran decir, mira, Roberto, me parece bien que el Señor les dio mucho éxito. Me parece bien que el Señor les colocó en esos lugares perfectos, pero en lo personal, o sea, para mí, eso no ha sido la experiencia mía. Es más, Roberto, bueno, yo me fui de mi país, qué sé yo, de Guatemala, qué sé yo, de Ecuador, Colombia. Llegué a los Estados Unidos sin familia. No había cómo conseguir trabajo, o sea, con mucha nostalgia. Llamaba a mi mamá, llamaba a mi papá y echaba de menos mi familia y no me iba bien. Quizás ustedes hayan pasado por un divorcio, quizás ustedes hayan pasado, qué sé yo, por alguna dificultad que casi los destroza, pero por completo. Y puede que me digan esta mañana, a mí me cuesta. Sinceramente, quiero seguir los pasos de Cristo, pero a mí me cuesta. Porque las montañas que he tenido que cruzar son bien altas. Y Roberto, quizás para ti todo fue perfecto, pero en lo personal, eso no ha sido la experiencia mía. Y les quiero decir que un día yo entré a una sala de reuniones con la junta directiva. Y esa misma señora que el Señor había preparado desde hace unos 25 años para irse de Chile y empezar a vivir allá en el país de Costa Rica. Ella también llegó a esa misma reunión, pero con 2 abogadas. Entró ella con sus abogadas y ella tenía un plan propio de despedir a toda la junta directiva, despedir casi todo el personal de la fundación, y me quedé pero asombrado, sentado ahí en esa mesa con mi esposa y yo le decía a Michelle, mira, hay unas cosas muy preocupantes pasando aquí en este salón y la verdad es que no sé qué hacer, pero yo creo que nosotros tenemos que tomar una decisión esta mañana y yo creo que nosotros tenemos que separarnos de la fundación. Habíamos invertido más de 75,000 pesos americanos en la construcción de un albergue para mujeres que eran víctimas de la trata de personas. Más de 8 años en nuestra vida invertido en ese proyecto, en esa fundación, y sentados ahí en esa mesa, yo sabía que tuvimos que tomar la decisión de separarnos de la fundación. Y lo que yo no sabía esa mañana era que esa decisión iba a impactarnos como familia de una forma tremenda. Casi llevarnos al punto del divorcio como pareja. Casi destruir a la familia nuestra y también el ministerio nuestro. Entonces quiero pedir que pase en esta mañana mi esposa y quiero pedirle a ella que ella comparta un poco esta mañana, un poco acerca de lo que quiero decir yo cuando digo que esa decisión casi nos destruye como matrimonio. Buenas. Bueno, para mí fue el 2 de febrero del 2018, cuando me desperté a las 2 de la mañana y me acuerdo que sentía como que mi corazón se quería salir de mi cuerpo, estaba palpitando muy fuerte y sentí que estaba teniendo un infarto, que se me quería salir el corazón. Desperté a mi esposo y le dije, ore conmigo, no me siento bien. Él oró conmigo y me acuerdo que intenté dormirme otra vez, pero no funcionó. A cada hora me despertaba de esa misma forma. Y me acuerdo que como a las 6 de la mañana decidí irme a la sala a orar. Y cuando bajé las escaleras, ahí me tiré en el suelo y me puse a orar y Dios me trajo una memoria
de un retiro donde estaba ese noviembre pasado. Y estaba pensando en un sermón de una amiga mía, que es también la directora de Centroamérica. Ella cuida todos los misioneros de Centroamérica. Y ella vino para tener ese retiro para esposas de misioneras. Y en ese retiro ella usó las 4 estaciones del año para describir tiempos en nuestra vida que son similares. Ella llegó al invierno y cuando empezó a describir el invierno, que era frío, seco, aislado, yo me conecté con esa palabra y en ese momento yo sentí que estaba en el invierno, pero esa mañana Dios me trajo esa memoria y me dijo, tú tienes que llamar a sus amigas para que oren contigo. Y a las 8 de la mañana ahí me levanté. Le puse un mensaje de text para que vinieran a mi casa para orar conmigo porque no me sentía bien. Y me acuerdo que la primera en responder fue mi directora de Centroamérica, que estaba en el país, que para ella no era normal estar en Costa Rica porque ella viajaba por todo Centroamérica, constantemente cuidando a los misioneros. Y ella me respondió y me dijo, estoy en camino. Junto con otras amigas que llegaron a mi casa esa mañana y yo sentada ahí en el mueble, en el sofá, le estaba tratando de describir lo que estaba sintiendo en mi corazón, pero como no tenía las palabras para poder contarles lo que en realidad sentí esa mañana. Y mi directora me miró y me dijo, yo pienso, Michelle, que esto tiene que ver mucho más de lo que me estás diciendo, porque yo le hablaba del ministerio y cómo nos tuvimos que apartar y separar de ese ministerio y que fue tan difícil para mí. Yo no entendía por qué Dios había hecho eso y ella me describía, no solo eso, Michelle, tuviste que sufrir. Ella me acordó de que había unos pocos meses que ya llegamos de los estados y en ese tiempo llevamos nuestra hija mayor a los estados y que estaba entrando a la universidad. Tuvimos 3 semanas para instalarla en la universidad y luego regresar a Costa Rica para cumplir otros 2 años que nos quedaba en esa gira. Y me acuerdo que ella dijo, eso afecta a la familia. Ustedes todavía se están acomodando a ese cambio. Tu hija también, la menor, estaba muy triste por no tener a su hermana mayor. Y ella me dijo también, su esposo le diagnosticaron una enfermedad autoinmune de que hace años que estaban tratando de encontrar lo que le pasaba y años tras años. Y por fin le dieron una respuesta. Y en la próxima slide, tengo una foto de un choque de accidente que tuvimos también. Mi esposo estaba en camino a entrando a la jungla para una reunión que tuvo ahí y de repente tuvo un accidente. Pero lo que no pueden ver en esa foto es que otra vuelta a la derecha no iba a sobrevivir. El carro quedaba en un hueco bien, bien feo. Y me acuerdo, acordándome de esas memorias y todas las cosas que habíamos sufrido dentro de esos meses. Y fue que yo pensaba, la próxima cosa no pasaba y luego otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y era como yo no podía respirar. Y estaba viendo todos estos desastres que iban pasando. Y mi directora me dijo, yo pienso que debes ir a hacerte unos exámenes para averiguar si estás bien de salud y vete al doctor para que te revisen. Y me acuerdo diciendo, bueno, está bien, voy para que me revisen, para asegurarme que estoy bien. Y cuando llegué me hicieron un montón de exámenes. El doctor, yo le hablé de lo que estaba sintiendo. Y cuando él me estaba hablando, él dijo, yo pienso que lo que tienes, tú no lo estás reconociendo, pero quiero que me llenes estos papeles, este examen, y voy a regresar en unos 20 minutos. Y cuando imprimió los papeles, lo veo y se llamaba la escala de la ansiedad.
Y cuando lo empecé a llenar, en mi mente dije, bueno, yo no estoy sufriendo de ansiedad, yo ni conozco lo que se siente, yo no estoy en depresión. Era como, no creía lo que estaba llenando ese papeleo. Y cuando él entró él estaba viendo los papeles y me dijo, Michelle, tus números están pasando, el borde está al máximo. Y lo que estás teniendo se llaman ataques de pánico. Y es ansiedad. Y yo te estoy diciendo que estás en una crisis de depresión. Esto es lo que se siente. Así se siente cuando uno tiene un ataque de pánico. Y él me estaba ofreciendo esa mañana unos medicamentos. Y cuando empezó a hablar de los medicamentos, ahí yo entré y dije, no quiero nada que ver con medicamentos, porque ese doctor no sabía que en mi casa, para mí, todas las drogas eran malas, porque yo me crié, como vieron en ese video, yo me crié en una casa bien difícil, con una mamá que era adicta a la cocaína. Una hermana que cuando cumplió los 16 años se fue de la casa y por 11 años era adicta a la heroína. Y como escucharon en ese video, también perdí a mi hermano a los 18 años, que estaba en las drogas siguiendo los pasos de su papá. Entonces, para mí, todas las drogas, yo tenía un miedo de todo lo que tenía que ver con medicamentos. Y dije, no quiero nada que ver. Y me fui de esa visita y me acuerdo que eran meses y yo le clamaba a Dios que me sanara y ayunando y clamando. Pero a veces, iglesia, a veces hay que pasar por la tormenta. A veces Dios necesita que pasemos por la tormenta para enseñarnos cosas que ni sabemos de nosotros mismos. Y yo me acuerdo que mi directora regresó después de 10 meses así. Recibió 3 llamadas de nuestra parte y llegó a mi casa y me dijo, recibí 3 llamadas de amigos que te conocen, has bajado de peso, no estás mejorando, ellos están preocupados y me están diciendo a mí, mándala a los estados porque no está bien, Michelle, no se está mejorando. Y ella me dijo, yo vengo aquí para ofrecerte 2 opciones. La primera es volver a Nueva Jersey, donde yo no sé si vas a encontrar ayuda. Pero la segunda opción, ella había revisado y estudiado y buscado lugares y me dijo, Dios me ha abierto estas puertas para una clínica mental en Florida. Tendrás que ir sola por 30 días. Y cuando me dijo eso, yo me quedé como paralizada, como ¿qué? 30 días sola y dejar a mi hija de 15 años y mi esposo en Costa Rica y irme, fue para mí, no tenía sentido. Yo dije, no, esto no puede ser, no me suena como la respuesta. Y me acuerdo que ella me dijo, ore, voy a estar aquí una semana más, ore, pero yo siento que esto es la puerta que Dios está abriendo. Y me acuerdo esa noche, subí las escaleras, me senté en mi cama y me siguió mi hija de 15 años, Isabela. Se sentó conmigo y me dijo, mami, lo que la tía Nancy nos está diciendo, para mí es la respuesta, porque tú no eres mi mamá. Yo no te conozco, me dijo, yo siento que no te estás mejorando. Yo te veo peor y peor y peor cada día. Y escuchando las palabras de mi hija diciéndome a mí, eso fue como madre uno piensa que puede esconder cosas como la depresión y tristezas de sus hijos, pero la familia lo ve. Mi hija se levantó de la cama, fue a mi closet, sacó mi maleta y empezó a hacer mi maleta, a empacar mi maleta. Sacó un montón de papelitos y me escribió versículos por 30 días, cada día que iba a estar ahí, y frases como, mamá, Dios te va a sanar, mamá, Dios te va a librar de lo que sientes, de esta depresión, de esta ansiedad. Y cuando estaba viendo a mi hija, tuve que decir, bueno, voy a ir.
voy a ir, aunque tengo demasiado miedo, tengo que hacer esto. Iglesia, quiero que sepan que el 19 de octubre, yo soy una que siempre escribo todo en un diario. Y me acuerdo que esa mañana me desperté y escribí en mi diario: Señor, hoy me has devuelto mi salvación. Me traíste aquí, a este lugar, para sanar mi corazón. Yo ahora puedo ver que tú me querías a solas. Solita me quería apartarme de todo. Hoy me siento libre para bailar, libre para reírme, algo que el enemigo trató de robarme, mi felicidad para la vida, mi felicidad, mi gozo. Y yo me acuerdo que estaba escribiendo: ha sido un camino demasiado largo, pero tú nunca te apartaste de mi lado. Yo puse aquí: ahora me siento libre. Tú traíste amigos para visitarme. Mi mente está en paz como tu palabra me ha dicho. Y aquí en este diario me acuerdo que un versículo que Dios me había dado, que cada noche, cuando me daba esos ataques de pánico, que mi corazón estaba latiendo y palpitando y no podía como respirar, yo cerraba mis ojos y repetía este versículo: tú guardarás en perfecta paz a todos que confían en ti, porque en ti han puesto su confianza. Y me acuerdo que cada noche repetía, pero cuando lo escribí ese día, yo sabía que Dios me había sanado de la depresión, sanado de la ansiedad, que Él me había devuelto mi gozo de nuevo para la vida. No me robó nada, pero me sanó. Y en ese lugar pasé por mucha consejería. Y a los 40 años... se me vino una memoria que totalmente había bloqueado de un abuso sexual a los 6 años, que no tenía memoria de eso. El cerebro es impactante, es increíble como Dios nos protege, como Dios nos cuida. Y yo quiero decirle, iglesia, que fueron sus oraciones, iglesias que oran por los misioneros que están alrededor. Cuando veo estas, wow, yo digo: Dios, esta sí es una iglesia que ora por los misioneros que están alrededor del mundo. Y nosotros necesitamos esas oraciones. Y nosotros sentimos esas oraciones cuando estamos en el país de Costa Rica, en Chile, cuando estamos en América Latina. Y yo quiero decirle las gracias y quiero animarles que oren por sus pastores. El enemigo quiere destruir nuestras familias, los que están al frente predicando. Él quiere nada más de destruir nuestras familias y de sacarnos de la voluntad de Dios. Pero fue y es por las oraciones de la iglesia que nosotros estamos yendo adelante. Amén. ¿Saben lo que yo no entendía? Yo no entendía, porque servir a Dios quería decir que tuvimos que pasar por una tormenta tan grande. Yo no entendía, Dios, pero ¿por qué estamos nosotros en esta tormenta? O sea, Señor, sácame por favor, sácame de esos maldades, Señor, sácame de esos desafíos. O sea, queremos servirte 100%, pero Señor, no quiero estar en estas pesadillas ni en estas tormentas. Y yo no entiendo, la verdad es que yo no entendía porque Él permitía pasar lo que pasaba con nosotros. Bueno, en Proverbios capítulo 17, en el próximo slide, en Proverbios capítulo 17, versículo 3, leemos lo siguiente: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor, diga esto conmigo, prueba. Diga prueba conmigo, una vez más, prueba.
El Señor prueba el corazón. El Señor sabía que Roberto y Michelle, si van a poder cumplir con lo que yo les tengo, yo necesito probar el corazón de ustedes, porque todavía no están listos. Y hay tormentas divinas y hay también tormentas humanas, las que nosotros creamos. Y el Señor nos tenía preparada una tormenta divina por la cual Él quería que nosotros pasáramos, porque Él tenía que probar el corazón nuestro. Bueno, desde hace unos 20 años fui chocado por un bus bien grande ahí en el estado de New Jersey. Y me quedé con unas heridas cerebrales. Unos daños del cerebro que me afectaban. Entonces no pude yo conectarme con mis emociones. Y como un buen hombre, yo creo que nosotros podemos decir esta mañana que muchas veces nosotros no aprendemos a conectarnos con nuestras emociones. O sea, no es algo, que dicen muchos, no es algo masculino conectarse con sus emociones. Pero ¿cuántos saben que si vamos a relacionarnos con nuestras esposas, si vamos a desarrollar familias bien sanas, tenemos que aprender a conectarnos con nuestras emociones, porque el Señor es el que nos ha dado emociones. Y es facilísimo cerrar y cerrar la puerta para no conectarnos con esas emociones. Pero el Señor sabía algo, que Roberto, pasaste por ese choque con el bus. Bueno, también eres hombre, entonces, bueno, yo sé que te cuesta conectarte con tus emociones, así que yo te voy a hacer pasar por una prueba para que puedas aprender algo que no has aprendido. Entonces mi esposa, cuando ella más me necesitaba, emocionalmente, yo estaba ausente. No a propósito, es que yo no sabía lo que ella necesitaba. Y el Señor tenía que ponernos a nosotros a prueba para cambiar el corazón mío, para poder conectarme mejor con mi esposa. Bueno, pasamos por unos 6 meses de consejería intensiva, la cual no me gustaba. ¿No es cierto? Con un diario escribiendo cuáles eran las emociones que estaba yo experimentando. Y también ella quería, la psicóloga, ella quería que yo escribiera, que yo describiera dónde sentía esas emociones en mi cuerpo. Algo bien extraño, o sea, para mí. O sea, era algo que para cualquier hombre, bien extraño este proceso, pero el Señor sabía que yo tenía que aprender algo. Es que cuando mi esposa pasaba por esta ansiedad, por esta depresión, su esposo no pudo amarla como ella necesitaba. Y nuestro matrimonio casi no soporta la tormenta. Y el Señor sabía que para cumplir con el próximo capítulo que Él nos tiene preparado, yo tenía que aprender a amarla y darle a ella lo que ella necesitaba. Y yo tenía que aprender a conectarme con mis emociones. Pero yo no entendía nada de esto hasta el día 8 de junio de 2019. Por favor, quiero que me acompañen al libro de Segundo de Reyes. Si podemos saltar, por favor, dos slides. Y vamos a ir a Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Y para que ustedes puedan entender lo que quiero, compartirles esta mañana, yo creo que es importante que leamos esta porción de las Escrituras. Entonces, dice así: cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía ahí le insistió que fuera a comer a su casa. Y después, cada vez que él pasaba por ahí, se detenía en esa casa para comer. O sea, como dicen los ticos, para comer.
Entonces él pasaba por la casa para poder comer, bueno, con esta señora y con su esposo, no sé qué, con la familia. Entonces él estaba pero bien agradecido. O sea, ¿cómo puedo yo bendecir a esta mujer? O sea, ella reconoce que soy yo el profeta de Dios. Yo soy Eliseo, pero yo soy también el profeta de Dios. Y ella sabía quién era él. Entonces ella siempre quería bendecirle a él. Entonces el hombre, bueno, él sentía algo de agradecimiento. Entonces él quería también bendecirle a ella. Entonces él estaba un día hablando con su siervo Giesi. Entonces él le dice a Giesi, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como para bendecirla? Porque yo no sé qué hacer. Entonces dice Giesi en el próximo versículo, si cambiamos el slide, él dice, mira, Eliseo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Y para adelantar, también pueden brincar un slide más. Entonces, ella y él no tienen hijos. O sea, lo más feo de esa cultura era no poder tener hijos. Entonces, Eliseo le llega donde ella y le dice, mira, señora, el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. Ahora, esta parte de las escrituras me llama la atención porque vamos a leer en el próximo, vamos a leer algo bien extraño. O sea, ella reconocía que él era el profeta de Dios. Ella reconocía que, mira, quiero bendecirle a él porque él está aquí ayudando a nuestro pueblo. Entonces yo quiero hacer de mi parte para bendecirle a él. Entonces me extraña que cuando el profeta le llega a la casa y le dice a ella, mira, a este tiempo, o sea, el próximo año vas a tener un bebé en tus brazos. Y me imagino que esta mujer diría, pero, mira, Eliseo, qué milagro de Dios. O sea, yo sé que Dios puede hacer milagros. Entonces, no sé qué hacer, no sé qué decir. O sea, si el Señor me va a decir, o sea, yo pienso, me imagino que ella habría dicho eso, pero eso no es lo que ella dijo. Porque el profeta le dice, vas a tener un bebé. Y ella empieza a gritar. Ella dice, pero no, Señor mío, exclamó ella. O sea, exclamó ella. Hombre de Dios, reconociendo que ese es el profeta de Dios. No me engañes. Diga eso conmigo, no me engañes. Ella dijo, pero Eliseo, que no me engañes. Pero ella reconocía que él era el profeta. Pero cuando el profeta le dice a ella, vas a tener un bebé, ¿qué es lo que dice ella? Que no me engañes, por favor. Y qué extraño, creo yo. Porque ella sabía que este hombre era la voz de Dios en esa época. Y resulta que al año siguiente la mujer da a luz, tiene un bebé, el niño crece y algo raro sucede. Leemos acá en el próximo versículo que el niño creció y un día fue a trabajar y según 18 al 20, cerca del mediodía, el niño murió. O sea, hermanos, ella en ningún momento había pedido un bebé. O sea, no leemos nada de eso. Ella nunca llegó donde Eliseo pidiéndole un milagro de Dios para que ella diera a luz. Pero resulta que el Señor envía a Eliseo a la casa de ella. Bueno, quizás él tiró un montón de aceite sobre la cabeza de ella, quizás le imponía manos, pero resulta que ella tiene un bebé, da a luz. Pero dice las escrituras que el niño crece. Él un día fue a trabajar y cerca del mediodía el niño murió.
Ahora ustedes, mujeres, siendo mamá, ¿cómo se sentirían ustedes? Me imagino engañadas por Dios. O sea, ¿cómo Dios, cómo me puedes hacer esto? Nunca ni te pedía un hijo, pero me diste este regalo solo para quitármelo. Y Dios, no te entiendo. Y así nos sentíamos nosotros que el Señor nos había colocado en unas situaciones, en un ministerio perfecto en ese país de Costa Rica, que todo nos iba bien hasta que un día esa mujer que el Señor había preparado desde hace 25 años llegó con su propia agenda con esas dos abogadas. Y cayó todo al suelo. Y me imagino que era aún más impactante para esta mujer. Bueno, no lo leemos bien en la Biblia, pero me imagino que ella fue donde Eliseo llorando, con lágrimas, quizás hasta gritando, pero nunca, ni te pedía un bebé. ¿Por qué oraste por mí? ¿Por qué me diste este regalo solo para quitármelo? Y leemos que Eliseo hizo lo que él hacía como profeta. Le imponía manos, él oró por este niño, el niño recobró vida, resucitó de entre los muertos. Y el profeta le dice a esta señora, mira, quiero que se vayan por 7 años. No habrá comida, habrá un desafío enorme en este pueblo. Entonces, por los próximos 7 años, yo quiero que se vayan para poder sobrevivir lo que viene pronto. Entonces, ella se va por 7 años. Hasta que un día, y esa es la parte de la historia que a mí me encanta, si brincamos 4 capítulos y llegamos al capítulo 8 de Segundo de Reyes en el próximo slide, bueno, si brincamos 4 capítulos vamos a leer algo asombroso. En el próximo, bueno, falta un slide. Giezi estaba en el cuarto del rey y él está contando el testimonio de esa señora que tenía el milagro de un bebé que había muerto, que también recibió de las oraciones de Eliseo, recobró vida y los dos, ella y su hijo se fueron por 7 años. Entonces cuando ellos regresaron en el mismo instante que Giezi estaba compartiendo el testimonio de esta señora delante del rey. Entonces el rey, me imagino que él estaba pero bien asombrado en ese momento. Puede ser. Bueno, dice la Biblia que en ese mismo instante, escúcheme muy bien, en ese mismo instante entró esa señora. Y ella entró con su niño que antes era muerto, pero ahora está vivo. Y Giezi está compartiendo el testimonio. Cuando de repente el rey se da cuenta, mira, puede ser que esto sea la señora. O sea, Giezi me está contando la historia, el testimonio de una señora, de ese niño. Entonces, de repente, la Biblia dice que en ese mismo instante, los dos entran al cuarto del rey. Entonces me imagino que el rey le preguntaba a ella, ¿puede ser que él me esté contando la historia de tú y también de tu hijo? Y ella, ay, Señor, mira, don rey, eso sí es la verdad. Yo soy esa señora. Y yo no entendía por qué Dios hizo lo que Él hizo. Pero ya es que mi hijo, él sí se murió. Pero cuando el profeta oró por él recobró vida. Y el hijo mío, él está a la par mía. Y él sí tiene vida. Y en ese mismo instante, en este versículo acá, el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer, escúcheme muy bien, recupara todo lo que ella había perdido, incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. Ella no entendía por qué Dios
hizo lo que Él hizo con la vida de su hijo. Pero en ese instante se prendió la luz, se prendió el bombillo y ella entendió por primera vez, si mi hijo nunca muriera, yo no estaría aquí vivo recibiendo este nuevo milagro de Dios. ¿Me explico? Entonces nosotros, aquel día, en la sala de reuniones, nos parecía que el ministerio que el Señor nos había regalado se había muerto aquel día, en ese salón de reuniones. Pero el 8 de junio 2019, estoy yo sentado en una mesa, almorzando con unos amigos, cuando el jefe del Caribe se pone de pie y me dice, Roberto Michel, escucha, hace unos 6 meses tuvimos una vigilia y en esa vigilia empezamos a orar por ustedes. Bueno, no sabemos por qué, pero aquí el día de hoy en esta mesa, bueno, estábamos almorzando, pero el propósito de este almuerzo no era el almuerzo, sino para poder entrevistarlos. Y la verdad es que estamos buscando una pareja para enviar a un país de América Latina donde tenemos pocos misioneros, un país poco abierto. Y esta pareja tiene que cumplir con 3 requisitos. La pareja tiene que hablar español. La pareja tiene que, número 2, entender el contexto de la cultura de este país. Pero número 3, cualquier pareja que enviamos a este país tiene que haber pasado por un infierno en el ministerio y tener algo de valor que ofrecerle a la gente de esta nación. Entonces, Roberto, ese país que el Señor había puesto en el corazón tuyo cuando tú tenías unos 12 años, vieres que nosotros queremos extenderles una invitación para enviarles a ese país como misioneros. La verdad, hermanos, yo pensé que el Señor se había olvidado de mí. Y el bebé que nosotros tuvimos como ministerio, trabajando con estas mujeres, también con los niños, las niñas y los adolescentes que eran víctimas de la trata de personas. Ese ministerio que se murió ahí en Costa Rica, aquel día en esa mesa, recobró vida. Y fuimos invitados a trabajar en un cierto país en América Latina, trabajando en la restauración de las mujeres que eran víctimas de la trata de personas y también el establecimiento de la iglesia de Dios. Y yo en ese mismo instante entendía por primera vez por qué tuvimos que pasar por el fuego que pasamos nosotros. Porque yo no estaba preparado. Y había cosas dentro de mí que el Señor tenía que arreglar, hasta corregir y hasta purificar. Y en ese mismo instante yo entendía por primera vez por qué el Señor hizo lo que hizo. Bueno, si quieren hablar con nosotros después podemos hablar de ese país, pero públicamente es que no podemos decir mucho. Solo que el Señor me llamó a los 12 años y por 30 años yo pensé, jamás sucede lo que el Señor me había dicho cuando tenía 12 años, por 30 años, hasta que nosotros pasamos por el fuego, nos sentamos en la mesa y recibimos esa invitación. Así que esta mañana, hermanos, yo les quiero desafiar. Confía en Dios. Hay tormentas que creamos nosotros y no son tormentas de parte de Dios. Pero también hay a veces tormentas que el Señor nos prepara.
Y es importante que nosotros pasemos por esas tormentas para que Él nos forme en la persona que necesitamos ser para seguir expandiendo el reino de Dios. Así que, Señor, en esta mañana, yo te quiero dar las gracias por esta congregación, por esta linda iglesia. Y Padre, yo quiero pedir, Señor, que nos hables en esta mañana. Puede que haya unas personas que quieren darse por vencido. Y la razón por la que ellos están aquí esta mañana es porque necesitan, Señor, tener ese momento de entender por primera vez por qué. ¿Por qué tengo que pasar? ¿Por qué tengo que vivir? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Y quizás algunos por primera vez van a entender el día de hoy. Señor, permítenos entender. Permítenos, Señor, tener un encuentro contigo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si lo conocen esta mañana, canta la canción conmigo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pastor. Amén, aleluya. En realidad estoy seguro que Dios nos ha hablado en esta tarde. Piensen en eso, piensen en lo que acaban de escuchar. Los misioneros son personas como nosotros, que tienen altos y bajos, que atraviesan por graves problemas. ¿Quién los respalda? Es cierto, estamos en las manos de Dios, pero ustedes como iglesia, nosotros juntos, vamos a orar por ellos. Todavía tiene oportunidad de depositar su ofrenda en este lado, estos dos platos de aquí, pero vamos a orar por ellos. Pongámonos de pies. Nuestro amado Dios, te damos gracias porque tú nos hablas de diferentes maneras, oh Dios. Tus caminos no son como los nuestros. Oh Dios, gracias. Gracias porque tú estás pendiente, tú nos preparas, tú nos corriges, tú nos ayudas. Estamos eternamente agradecidos, Señor. Te pedimos que tú seas con Bob y con Michelle, oh Dios, que tú les protejas, que tú les proveas en su nueva misión, Señor, en este país. Allí, oh Dios, donde que van a tener mucho trabajo, pero sabemos que tú vas a estar en medio de ellos. Y eso es lo que te pedimos en oración en esta tarde. Sé tú con ellos, Señor. Provéeles, cuídales, protégeles. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.